Hola a todos y a todas. En este video vamos a explicar y vamos a estudiar el fenómeno de oscilación en los circuitos RLC, o sea, resistencia, inductancia y capacitancia, que es el sistema en el que nosotros vamos a estudiar las ecuaciones de movimiento armónico simple, que además, como está en el libro, pueden ser amortiguadas y forzadas. Vamos a estudiar entonces qué significa todas estas cosas que acabo de decir. Y el mejor ejemplo que podemos tener en mente es el de un columpio y una persona empujando el columpio. El columpio de por sí tiene una frecuencia natural y esa es una de las primeras, de los primeros conceptos que vamos a estudiar. Ya, los sistemas tienen una frecuencia natural. Un columpio tiene una frecuencia natural. O sea, si una persona le da solamente un pequeño empujón y, y no lo sigue empujando, el columpio va a oscilar como un péndulo con una frecuencia natural. Y la otra cosa es la frecuencia externa, ¿ya? O le sacamos el cero simplemente y le ponemos externa en la mayoría de los casos para ahorrar, simplemente va a poner eso, para diferenciarla de la frecuencia natural. Y esta es la frecuencia de la fuerza impulsora, o sea, del agente externo que está entregando energía al sistema. Que en el caso de nosotros, entonces, la frecuencia natural es la frecuencia que tenga mi circuito RLC, y la frecuencia externa es, por ejemplo, la frecuencia domiciliaria, ¿cierto? 220, perdón, 60 Hz sería entonces la frecuencia domiciliaria. Entonces, siempre vamos a tener dos frecuencias en estos fenómenos. La frecuencia natural del sistema y la frecuencia externa del agente impulsor que está entregándole energía al sistema. Ya, en el caso del columpio, eh, la amplitud de la oscilación, eh, la amplitud de la oscilación no depende de la fuerza con la que la persona está empujando, sino de la frecuencia. Si la frecuencia se parece a la frecuencia natural de oscilación del columpio, entonces la amplitud va a crecer porque en cada ciclo le voy entregando energía. En cambio, si la persona empujara fuerte, digamos, pero con una frecuencia que no se parece a la frecuencia natural del columpio, en algunos momentos va a impulsarlo, pero en otros momentos va a frenarlo con la misma fuerza. Por lo tanto, la amplitud de la respuesta del sistema, o sea, la amplitud en este caso, que tan alto puede llegar el columpio, depende sobre todo de qué tan cerca están las frecuencias, más que, digamos, de la fuerza con la que se empuja. ¿Ya? Entonces, para comenzar, voy a mostrar un pequeño video que intenta esquematizar cómo funciona la corriente alterna. Vamos a imaginarnos que los cables son una manguera de plástico y que los electrones una cadena. Bien, entonces lo que tenemos acá, lo que dibujé yo, es cómo se vería esto en el tiempo. Y como vemos, si gira un poco la cabeza, ¿cierto? Esto es una función seno o coseno, es una función sinusoidal. En la mitad del tiempo, la corriente es positiva, digamos, y la otra mitad del tiempo, la corriente es negativa, positiva y negativa. Mm. Em, Veamos ahora cómo reaccionan los circuitos eh, ante, eh, ante la corriente alterna. Entonces acá lo que tenemos es un circuito RLC. Esta es la página que yo le había mostrado al principio de la clase, del curso, digamos. Una inductancia 5 henrios, una capacitancia de 50 microfaradios y una resistencia de 20 ohm, ¿cierto? O sea, 10 acá y 10 acá que conectado en serie son 20 de resistencia. Entonces, y esto está por supuesto desconectado de la fuente externa.
ya no está siendo alimentado por nada. ¿Y cómo podemos saber cómo está el sistema antes de conectarlo? Si nosotros hacemos clic en algún componente, por ejemplo, el capacitor dice voltaje inicial -50, entonces va a partir el capacitor cargado y eso le va a significar que el sistema parte con energía. Y vamos a ver cómo entonces el sistema disipa esa energía. Entonces veamos que el resultado es una oscilación. Como podemos ver acá, la resistencia y la corriente están en fase. En el inductor, la corriente y el voltaje están desfasados y en el condensador también están desfasados, ¿ya? Pero uno se desfasa, digamos, en un caso la corriente se adelanta y en otro caso la corriente se atrasa. Entonces, y aquí además tenemos el voltaje, fíjense. El voltaje da en milivolts, 5 volts por acá, 100 milivolts por acá, 3 volts por acá y está disminuyendo constantemente el voltaje. Lo que pasa es que en el gráfico no se alcanza a ver porque se ajusta la escala. Pero para fijarse en cómo va disminuyendo, fijemos en el número de acá arriba, que es la amplitud. Miren, lo voy a poner de nuevo para que veamos. ¿Con cuánto va a partir? Eh, con 30, 45 volts, más o menos. 45 volts, vamos en 37, 30, 24, 20, va disminuyendo si se dan cuenta. Entonces este es un circuito amortiguado. ¿Por qué va disminuyendo? Porque el sistema está perdiendo energía en la resistencia, se disipa calor en la resistencia. Entonces ahora, esa es la frecuencia natural. Esta que aparece acá es la frecuencia natural. Y si yo apuro la simulación, no sé si saber en verdad el video tan rápido, eh, vemos que el sistema oscila como un seno, un coseno tiene una frecuencia natural, ¿ya? Vamos a ver entonces qué sucede cuando yo conecto ahora la fuerza externa. Fíjense, voy a poner acá. Fíjense cómo encima de la onda lenta, digamos que era la frecuencia interna, que más o menos tenía como 20 Hz más o menos, ustedes la pueden calcular después con los valores de resistencia e inductancia. Encima de esa onda, que es de la frecuencia natural, esta es la frecuencia natural, se monta esta frecuencia encima, que es la frecuencia impulsora, que es mucho más rápida, da muchas más vueltas por segundo, que es de 100 Hz. Entonces, este es el fenómeno que sucede cuando la fuerza impulsora, y veamos qué fuerza tiene, digamos. Vemos acá que son 30 volts, eh, que más o menos era comparable con los voltajes que tenía, como vemos acá, 40 volts, 20 volts, más o menos comparable con los voltajes del circuito solo. Entonces, lo que ocurre cuando nosotros conectamos un circuito RLC a la corriente alterna es que al principio eh, el circuito se va a mover con su frecuencia natural, con la frecuencia natural del circuito RLC. Vamos a ver ahora cómo obtenerla. Pero cuando se conecta a la fuente externa, vamos a tener dos regímenes, ¿ya? Lo que se llama el transiente, en el que no hay una frecuencia natural clara, una mezcla de frecuencias, ¿ya? Que puede ser incluso con otra forma, digamos. Y después lo que se llama el régimen estacionario, o sea que después que pasan los primeros segundos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que cada componente va a oscilar con la misma frecuencia. ¿Y cuál es esa frecuencia? La frecuencia externa. O sea, al final, después de muchos ciclos, independiente de cuál sea la frecuencia natural del sistema, el sistema se va a mover con la frecuencia externa, ¿ya? De la fuerza que está entregando constantemente energía en cada ciclo. Esto quiere decir de que independientemente por ejemplo, en el caso del columpio, de la frecuencia natural del columpio, si una persona empuja a cierta frecuencia constantemente, va la respuesta a tener esa frecuencia, independiente que no sea la frecuencia natural del sistema. Eso solamente va a indicar de que la respuesta, o sea, la amplitud de oscilación del columpio va a ser muy baja, si es que la frecuencia externa es muy distinta a la frecuencia natural. Pero sí va a tener la respuesta la misma frecuencia que la frecuencia externa. ¿Ya? Cada componente del sistema, la resistencia, la capacitancia y la inductancia finalmente
van a responder con, o van a moverse con la misma frecuencia que la frecuencia externa. Veamos entonces cómo sucede esto ahora. Eh, claro, entonces ahora debería empezar esto a bajar. Nosotros deberíamos terminar viendo solamente una cosa así, que es simplemente la frecuencia externa ya dominando el comportamiento de todos los sistemas. Vean que de a poco, digamos, la diferencia entre régimen transiente y estacionario, uno dice los primeros segundos, cuando uno conecta cualquier aparato, ocurren transientes de corriente. Transientes significa que son transitorias, que solo ocurren al principio cuando uno conecta, pero el comportamiento final, que ahora está en régimen estacionario. Vean, estacionario porque es como una foto, aunque está pasando el tiempo, es una foto, no cambia. A diferencia de lo que ocurría al principio, de que era el régimen transiente.